yo creo que nadie, yo menos que nadie, somos personas que nos hemos hecho solos. La verdad es que por lo menos yo seguro que no. Yo soy el resultado, el mejor resultado que yo pude obtener de un montón de cosas que me pasaron, de muchísima gente que ayudó a que yo sea, de muchísimos que colaboraron en que yo sea este que soy, de muchísimos que hicieron de Jorge Bucay este que hoy soy. Así que por lo tanto es difícil pensar en alguien que es capaz de hacerse a sí mismo, y yo no suscribiría debajo de esto, por halagador que pueda parecer. Y me siento bastante orgulloso de no haberme hecho a mí mismo. Empezando por ser el nieto de de mis abuelos, por ser el abuelo de mis nietos, por haber tenido los padres que tuve, por haber nacido en mi país, Argentina, por haber sido adoptado por este país al que amo, España. Quiero decir, muchas de las cosas que me han pasado han determinado de una manera o de otra que yo sea quien soy. Podrían haber determinado que sea de otra manera, pero incidentalmente actuaron para que yo sea este que soy. Desde lugares que quizás uno no sabe cómo influyen sobre nosotros, todos somos el resultado de un montón de conjunciones que se han dado para que seamos los que somos. Empezando por el hecho concreto de que, y lo digo como médico, ya es bastante sorprendente que cada uno de nosotros haya sido parido, empezando por decir que el encuentro entre el espermatozoide de papá y el óvulo de mamá es una coincidencia que bioquímicamente es inexplicable. Hay tantas cosas que pueden pasar para que esto no suceda, que ya es milagroso que este espermatozoide y este óvulo hayan dado lugar a este huevo que de alguna manera después se ha transformado en cada uno de nosotros. Nos guste o no nos guste, creyentes o no, somos el producto de un milagro que no se puede medir, calcular ni producir a voluntad. Y por lo tanto, esta conjunción hace que uno empiece a darse cuenta de que no somos tan capaces de hacernos ni de hacer nada, y que la conjunción de las cosas tiene que ayudar en esto que Jung llamaba sincronía, que algunos llamamos casualidad y que otros llaman milagro, que finalmente son palabras para determinar casi la misma cosa. Y yo digo siempre que es fácil haber construido una realidad como la mía si uno es hijo de un padre y una madre como fueron mis padres, padres que se amaban entrañablemente y que construyeron una de esas familias que uno le encanta ver, por lo menos desde afuera, y que cuando se acerca un poco le encanta todavía más. Pero esta conjunción de un hombre y una mujer, dos personas que se amaban como mis padres se amaron, también es producto de una cosa misteriosa por la cual algunos no hubieran apostado demasiado. Déjenme que les cuente un poquitito esto para que se entienda qué es lo que quiero decir. Mis abuelos, los cuatro, nacieron en Siria, en Damasco. Eran inmigrantes en la Argentina y llegaron a principios del siglo XX. Primero mis dos abuelos varones, después la abuela que fue la abuela materna, y por último mi abuela paterna. Estos dos abuelos, uno de origen árabe y otro de origen judío, se conocían en Siria, donde habían ido a la escuela juntos. En aquella época la pelea entre árabes y judíos no tenía esa vigencia que hoy tiene, y compartían muchos espacios, muchísimos espacios, en Argentina y en Siria y en todos los lugares. Estos dos abuelos llegaron a la Argentina, uno de ellos, mi abuelo paterno, con una actitud de aventurero. Él era un adolescente de 18 años cuando llegó a la Argentina en búsqueda de aventura. Este abuelo, mi abuelo Faraj, que así se llamaba, tenía un montón de virtudes que nunca nadie conoció y un montón de defectos que ahora les voy a contar. Era bastante vago, no le gustaba nada trabajar, adoraba salir con mujeres, le gustaba el juego, la bebida, el alcohol. Era realmente una persona poco recomendable, ¿no? Lo que menos le gustaba de todo lo que hacía era trabajar. Trabajaba bastante poco. De hecho, en la tumba de mi abuelo, mi abuela quería poner un cartel que dijera: aquí sigue descansando Faraj Bucay. Eso motivó que cuando tenía mi abuelo 46 años, vivió 80, cuando tenía 46 años llamó a sus hijos, el mayor de ellos mi papá, para decirles: yo ya trabajé demasiado, tengo 7 hijos, ahora trabajen ustedes. Le dio la llave del negocio y no trabajó nunca más en su vida, nunca. Se dedicaba a jugar al backgammon y
y a pasear y a fumar. Mi abuelo fumaba un poco más de 100 cigarrillos por día. Eso lo contaba mi papá porque él le compraba las hojas de papel, él se liaba sus propios cigarrillos, ¿no? Él decía que tenía derecho de fumar mucho porque ahorraba mucho en cigarrillos, porque se los hacía él mismo, ¿no? Y además ahorraba mucho en cerillas, porque como prendía con el que tiraba, entonces él tenía derecho de fumar mucho. Pero este abuelo mío, tan poco aceptable socialmente, fue el más querido de mis abuelos. Yo adoraba a mi abuelo Faras. Él contaba unas historias, contaba unos cuentos y siempre tenía un cuento y una historia para contarnos, ¿no? De su vida, de la vida de otros, de la vida de los amigos que recordaba él, o de su cabeza inventada, ¿no? Tenía él, entre otras cosas, como toda la gente que no trabaja, un humor excelente. No aquellos que buscan trabajo y no encuentran, que este es otro tema en el cual no nos vamos a meter, pero sí de aquellos que encuentran trabajo y no quieren. Esos siempre están de buen humor, ¿no es cierto? Y mi abuelo tenía un humor encantador que yo disfrutaba mucho. Su juego básico y fundamental al cual dedicó los últimos años de su vida era que cada vez que alguien quería hacer un trámite, mi abuelo decía, voy yo. Y todo el mundo pensaba que era porque se aburría, pero en realidad él me contó alguna vez que no era que se aburría, es que eso le permitía poner en marcha una broma que él había inventado y que él disfrutaba muchísimo. Y entonces lo mandaban a hacer un trámite y entonces siempre había que llenar un formulario. Y mi abuelo hacía siempre lo mismo, se iba hasta el funcionario con el formulario en cuestión y decía, perdón, ¿me puede decir qué dice acá? Y decía, acá dice nombre y apellido. Ah, ¿y acá? Acá dice dirección. ¿Y acá? Dice, perdón, ¿usted no sabe leer y escribir en castellano? Porque mi abuelo hablaba con acento, ¿no? Y entonces mi abuelo siempre, era el momento que él esperaba, mi abuelo contestaba, escribir sí, pero leer no. Dice, ¿cómo? No, escribir sé, lo que no sé es leer. Dice, perdón, no entiendo, le preguntaba siempre el funcionario, ¿no? Y mi abuelo agarraba un boli y él le decía, escriba algo. Entonces mi abuelo agarraba un boli y un papel y hacía un garabato. Y entonces el funcionario le dice, ¿y aquí qué dice? Dice, no sé, no le dije que no sé leer. Decía, todo el trámite de mi abuelo, todo el trámite de mi abuelo era ir a hacer esas largas líneas de formulario solamente para reírse del funcionario de la cara que ponía cuando él le decía que sabía escribir pero no sabía leer. Mi abuelo era tan particular y le gustaba tanto la juerga que cuando cumplió 27 años, la colectividad árabe, que en realidad eran sus amigos de toda la vida de Siria, le empezaron a decir que tenía que casarse, que no podía seguir estando soltero. En aquel entonces nadie podía pensar en vivir sin casarse, sin tener hijos. Era parte de la regla de la vida, casarse y tener una familia. Y entonces le decía que no, que en realidad no quería, porque las mujeres argentinas eran todas demasiado liberales. Y entonces le decían, liberales son las que salen contigo, que son todas las de los bares de mala muerte que tú frecuentas. Dice, sí, pero no, yo no encuentro una chica. Dice, bueno, pero tú no tenías una novia en Damasco cuando te fuiste. Dice, sí, pero eso hace como 4 años. Entonces los amigos le explicaron, mira, hay una ley en Argentina. Si tú traes a tu esposa que vive en otro país, la Argentina la embarca y la trae gratis. Era parte de la política migratoria argentina. Mi abuelo escuchó la palabra gratis. Y mi abuelo recordó algo que siempre nos decía a nosotros. Él decía, si es gratis, tómalo y después ve para qué te quiere servir, para qué te puede servir. Una actitud típica de inmigrante, por otra parte. Entonces dijo, sí, bueno, pero en principio no estoy casado. Dice, no, pero te puedes casar por vía judicial, por poder. Mandas una carta, si te aceptan, tú te casas con ella. ¿Cómo se llama tu novia? Sofía. Tú te casas con Sofía y entonces con esos papeles de casamiento la traes gratis. Dice, gratis. Dice, sí, gratis. Mi abuelo no podía resistir la idea, así que mandó una carta preguntándole a Sofía si se quería casar con él, a la familia, al padre de Sofía. Le dijo que sí. Mi abuelo mandó sus papeles y lo casaron con mi abuela. Con los papeles de casamiento los presentó en Argentina y Argentina en efecto embarcó a mi abuela en un barco, que mi abuela dice que un barco negrero, que tardó como 3 meses en llegar. Y mi abuelo, siguiendo los consejos de su amigo y en compañía de su amigo, fue hasta el puerto a recibir el barco donde venía su esposa, a la cual hacía tantos años que no veía. Y entonces estaba mi abuelo ahí con un ramo de flores que le había dicho el amigo que tenía que llevar. Y mi abuela bajó y se acercó a mi abuelo y le dijo, hola Faras. Y mi abuelo le dijo, ¿y tú quién eres?
Y mi abuela le dijo, yo soy Feride, tu mujer. Y dice, ¿cómo Feride? Yo me casé con Sofía. Dice, no, Sofía es mi hermana, pero ya estaba casada cuando llegó tu carta, así que te casaron conmigo. Y mi abuelo la miró, lo miró al amigo y le dijo, ¿y si no quiero la puedo mandar de vuelta gratis? Le dijeron que no. Así que ahí quedó casado con mi abuela, con la que por supuesto tuvo 7 hijos y que por supuesto lo cuidó, lo protegió, lo mimó y le sostuvo cosas insostenibles, ¿no? En esta historia de aquellos matrimonios que no se sostenían de las cosas que hoy se sostienen los matrimonios, ¿no? Yo estoy seguro que si le hubiera preguntado a mi abuela si lo amaba, no hubiera sabido muy bien qué contestarme, ¿no? Pero lo que sí le pregunté a mi abuela, y yo me acuerdo, de si ella era feliz, y ella me dijo, ¿y eso qué es? Esto es lo que me dijo mi abuela, ¿y eso qué es? Para mi abuela no es que no entendiera el idioma, es que de verdad no existía este concepto valorado que hoy tenemos de lo que significa ser feliz. Existía el concepto de cumplir con lo que se esperaba de ella, de hacer lo que se esperaba, la tranquilidad de haber cumplido con su tarea, haber tenido una familia, haber tenido hijos, haberlo hecho grandes. Y esto era todo, ¿no? No había mucho más que eso para mi abuela. Y esta es la historia de la familia que parió a mi papá, un tipo increíblemente tierno, increíblemente amoroso, increíblemente encantador, y que se casó con mi mamá, que era también, como uno siempre piensa, lo mejor de la familia de ella. Y digo lo mejor porque la historia de mi abuelo materno tampoco es un coser y cantar, ¿no? Mi abuelo materno había venido más o menos alrededor del año 13 o 12, 1912, 1913, pero él tenía una profesión, él era camisero. Y tener una profesión en la Argentina de principio de siglo era de verdad mucho más que ser un profesional hoy, era muy, muy, muy importante la garantía de un buen pasar. Y él había hecho bastante dinero y tenía una muy buena condición. Un muchacho judío, soltero, de buena familia, que tuviera dinero, era un apetecible bocado para la comunidad judía en Argentina. Él tenía una novia con la cual se estaba por casar. Como era costumbre en la comunidad en aquel entonces, aquella de las familias que tenía más dinero era la que pagaba los gastos. Esto es, la que contrataba la fiesta, la que pagaba la comida, la que hacía las invitaciones, el que pagaba el vestido de la novia y su propio vestido, por supuesto, y todos los gastos que implicara el casamiento. Y mi abuelo, por supuesto, que cumplía con esa tradición y había comprado todo y pagado todo, tenía todas las invitaciones, pero un mes antes de casarse, me contó mi propio abuelo esto, un mes antes de casarse, mi abuela se enamoró de un marinero. En el puerto de Buenos Aires se enamoró de un marinero. Y misteriosamente para esa época, mi abuela dejó una nota que decía, me enamoré de otra persona, no quiero verte nunca más. Y desapareció. Y mi abuelo se quedó un mes antes de casarse con todo comprado y sin novia, ¿no? La comunidad judía inmediatamente pensó que esto no se podía dejar pasar y le dijeron a mi abuelo, mira, tienes de todo menos la novia, ¿por qué no te buscas una novia? Y mi abuelo dijo, ¿pero dónde voy a encontrar una novia? Me queda un mes para el casamiento. Y entonces le dijeron que había una familia, la familia Irade, que tenía 5 hijas mujeres, 5 solteras, lo cual para la comunidad judía en aquel entonces era casi una maldición, ¿no? 5 hijas mujeres solteras. ¿Por qué no vas a comer a la casa de los Irade y te fijas, si te gusta alguna, ya todo lo demás lo tienes? Y mi abuelo pensó, es una buena idea, mi abuelo era un hombre muy práctico. Entonces fue a comer comida judía, sefaradí, que le encantaba. De él heredé mi panza y mi apetencia por comer comida rica. Y después de comer le sirvieron anís turco, que a él le encantaba, y otro anís, y otro anís, y otro anís, para ponerlo de buen humor, decían, ¿no? Y mi abuelo me cuenta que él estaba de muy buen humor. Así que le sirvieron un café y le dijeron que iban a hacer pasar a las chicas. Lo que había que hacer era, él tenía que mirar a las chicas, y si le gustaba una, como no estaba bien que dijera en voz alta que le gustaba una, lo único que tenía que hacer es con la cucharilla de café, tenía que señalar a la que le gustaba, nada más. Si él dejaba la cucharilla frente a él cruzada, quería decir que ninguna le había gustado y nada. Pero si le gustaba alguna, tenía que señalar. Entonces trajeron a las chicas y las pusieron en línea, de mayor a menor, delante de él, y él las miró a ver si alguna le gustaba, ¿no? Porque era una lástima perder todo lo que estaba comprado, ¿entienden, no? La fiesta paga, el rabino contratado, la ceremonia, los manteles, la comida, era una pena, ¿no? Entonces mi abuelo las miró. Y hubo una que le gustó, la segunda le gustó. Y estaba a punto de señalarla
cuando, cuenta mi abuelo, él era camisero, estaba a punto de señalarla cuando pensó, no le va a entrar el vestido. Y es una pena porque ya está hecha. Y entonces con el cuerpo de la otra que se fue en la cabeza, empezó a comparar mentalmente a cuál le entraría el vestido. Como estaban en línea, y a la anteúltima, que era el que le iba a entrar, la señaló. Y con esta mujer se casó. Y con esta mujer vivió toda su vida hasta que unos 40 o 50 años después, 6 meses después de que esa mujer se murió, él murió porque decía que no podía vivir sin ella. Con una mujer que fue elegida porque le entraba un vestido. De este matrimonio nació mi mamá y se casó con mi papá. Estos dos personas nacidas de este lugar donde nada hacía prever que eran capaces de enredarse en una historia amorosa como la de mis padres, ellos construyeron uno de esos matrimonios de los cuales la psicología escribe todo el tiempo que no puede funcionar. Uno de esos matrimonios pegoteados, donde iban a todos lados juntos, donde ninguno quería hacer ninguna cosa sin el otro. Era realmente impresionante el modelo de vínculo que ellos tenían. La forma en la cual mi padre cuidaba y se hacía cargo de mi madre, y la forma en la cual mi madre se cuidaba y se hacía cargo de mi padre. A veces cosas que nos ponían a todos los demás irritados, ¿no? Y cuento una sola cosa, un episodio de mi propia historia personal, para no aburrir. Mi mamá, como buena madre judía y de origen árabe, tenía una devoción por atender a mi papá. Y entonces, cuando llegaba la hora de los postres en mi casa, no había dinero para postres, se comía fruta en general, fruta fresca, la fruta que fuera, en general 2 o 3 tipos de fruta de las que hubiera en el mercado, en la feria, en ese momento. Un día yo estaba de novio con la que después fue mi esposa, Perla, y Perla fue invitada a comer a casa de mis padres. Cuando terminamos de cenar, mi mamá trajo una fuente a la mesa con la fruta. Y entonces, mientras cada uno se servía una fruta y la pelaba, la mondaba para comerla, mi papá esperaba. Cuando mi mamá terminó de servir, agarró un durazno para mi papá, lo peló ella misma, lo cortó en pedacitos y se lo dio a mi papá. Y mi papá comió de la fruta que ya estaba pelada, y después mi mamá se ocupó de pelarle una por una unas uvas, que a mi papá le encantaban. Y Perla puso una cara de odio y me miró. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y le hice señas de qué pasa y me dijo, después vamos a hablar, ¿no? Y yo no entendía qué pasaba, ¿no? Cuando salimos, Perla me dijo, si tú te crees que cuando nos casemos yo voy a hacer contigo lo que tu mamá hace con tu papá, con el negrero de tu papá. Le digo, mi papá. Me dice, tu papá es un explotador, tu papá es un machista. ¿Qué se cree tu papá? ¿Que tu madre es una esclava? Dice, no, pero si mi papá... No, sí, tu papá. Tu madre, que en realidad después de trabajar todo el día tiene que estar mondándole la fruta. ¿Por qué no lo hace él, que es inútil? ¿Qué es? No, pero te aviso desde ya que no esperes eso. No, yo no espero nada. Pasaron los años y nos casamos. Y muchos años después, en mi casa con mis hijos que ya tenían 12 o 13 años, un día mis padres están en mi casa comiendo una barbacoa, un asado. Y entonces está mi mamá, mi papá, mis hijos, mi hermano. Terminamos de comer y entonces las mujeres se levantan mientras los hombres jugábamos un vagamo, no sé qué jugábamos, se levantan a llevar las cosas y mi esposa llega con una fuente con frutas y nos ofrece a todos una fruta. Y cuando le ofrece a mi papá dice, no, gracias, a mí me elige Chela, mi mamá. Chela me elige la fruta. Y Perla, que se ve que lo tenía desde aquel entonces, le dijo, ¿qué le pasa? ¿Es inútil usted? ¿No puede agarrarse la fruta solo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se agarra la fruta solo? ¿No ve que su esposa está en la cocina haciendo otra cosa? ¿Por qué no agarra su fruta solo? Y mi papá, que no era peleador de ningún lugar, bajó la cabeza, agarró un durazno, un melocotón, y lo empezó a pelar en silencio, mirando para abajo, mientras mi esposa me miraba con ojos de satisfacción, ¿no? Y ahí estaba mi papá mondando la fruta, cuando entra mi mamá y lo ve, y le dice, ¿qué? ¿No me podías esperar tú? ¿Tanto apuro tenías? Yo creo que ahí aprendí de verdad que
que cada pareja tiene que armarse su propio vínculo, que cada pareja tiene que armar su propia relación, que cada pareja tiene que decidir de verdad cómo va a vivir y que la experiencia de los demás puede aportar algunas cosas, pero no demasiadas, ¿no? Mi papá, que tenía que hacerse cargo de toda la familia porque mi abuelo había decidido no trabajar, como les dije, cuando tuvo su familia, nunca tuvo una situación económica demasiado acomodada, ¿no? Mi papá siempre nos decía que en realidad en mi casa no iba a faltar nunca techo ni comida, pero que no había espacio ni dinero para comprar ropa nueva, que había que usar la ropa que los primos iban dejando. Y que tampoco había espacio para comprar esos juguetes eléctricos y caros y con luces que a nosotros también nos gustaban, ¿no? Mi papá decía que no teníamos dinero para zapatillas ni para ese tipo de cosas que costaban mucho dinero y que él no tenía para pagarlo. Pero que, decía mi papá, lo que nunca iba a faltar en mi casa, que en mi casa siempre iba a haber dinero para libros. Mi papá no había podido estudiar, había dejado de estudiar cuando había entrado en el colegio secundario, porque tenía que hacerse cargo de mantener a toda su familia, los hijos menores y su madre y su padre. Y él adoraba los libros y adoraba leer. Entonces, el resultado era que cada vez que nosotros íbamos a la casa y pedíamos un libro, al día siguiente mi papá lo único que preguntaba era ¿en qué librería lo tienen? ¿Cómo se llama? Y al día siguiente el libro estaba en la casa. No era una conducta diseñada para hacernos leer, la verdad que estoy seguro que no. Era producto de una dificultad de él, de algo que él no podía decir que no a un libro. Pero el resultado, con mi hermano y conmigo, fue increíble, ¿no? Cada vez que llegaba un cumpleaños nuestro, cada vez que llegaba una Navidad, un Año Nuevo, o Reyes o lo que fuera, mi hermano y yo nos íbamos a la juguetería a elegir un regalo, porque sabíamos que nos iba a decir que no. Nosotros íbamos a la librería. Y elegíamos ahí el libro más caro, el que más colores tuviera, los libros esos que se abrían y se levantaban las cosas troqueladas, que a mí me encantaban, y que eran en realidad nuestros juguetes. Mi hermano y yo jugamos toda la vida con libros. Los libros eran nuestros juegos y nuestros juguetes. Nacido de una familia donde mis abuelos contaban cuentos, el abuelo judío del Talmud, el abuelo árabe, cuentos de derviches, nacido de una casa donde mi papá leía todo lo que llegaba a sus manos, el periódico, los libros que compraba para nosotros, nuestro libro de textos, nacido de un espacio lleno de amor, no es raro para nada que yo me haya dedicado a lo que me dediqué. Me parece que es el resultado de ese amor recibido y de ese modelo de mostrarlo en cuentos y en historias. Es este amor por los libros que mi padre nos educó sin saber que lo estaba haciendo, lo que ha hecho de mi hermano y de mí grandes y concienzudos lectores sobre todo, y lo que posiblemente me haya empujado a mí, no por hacerme a mí mismo, sino por dejar que otros me hicieran, a escribir algunas de las cosas que sí, eso sí, y con ayuda vuestra, han hecho de mí este que soy. Muchas gracias.